Bien, lo anunciamos, Magali. Así Teníamos que confrontar, analizar la situación que vive nuestro país con invitados que representen, que reflejen el sentir del Congreso, y esta mañana nos acompañan los parlamentarios Johnny Lescano, de Acción Popular, Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista, y Héctor Becerril, de Fuerza Popular, Fujimorismo. A quien también habíamos convocado esta mañana para que nos acompañe es a la parlamentaria Janet Sánchez, de Peruanos por el Cambio, quien seguramente está en camino y esperamos aquí para que pueda compartir esta mesa. Así es. Muy buenos días a todos, caballeros. Buenos días. Tiene aquellos que acusan y están pidiendo la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuentan ya con los votos para la vacancia o todavía? Congresista Lescano. Bueno, yo creo que el Fujimorismo y el APRA deben responder, ¿no? Pero en su sentir, en lo que ha conversado con sus colegas, ¿qué le parece? Nosotros hemos hecho una primera evaluación en Acción Popular y pensamos, obviamente, que hay una infracción en las cosas que ha hecho el presidente de la República, no ha manejado bien sus empresas, hay, obviamente, una conducta indebida. Pero, por otro lado, vemos un panorama que están acelerando indebidamente una vacancia que en menos de una semana pretenden decidir y resolver. Vemos que hay un intento de tomar el poder más que sancionar una incapacidad moral. Y podemos pasar de Guatemala a Guatepeor porque en manos del Fujimorismo y el APRA, obviamente este país va a ser absolutamente inviable. Vamos a tener oportunidad de profundizar los temas. Javier Velázquez, ¿tienen los votos ya para vacar al presidente? No lo sé, vamos a esperar la audiencia el día de mañana. Este es un procedimiento absolutamente democrático y constitucional. Yo llamo la atención a algunos que ahora se preocupan, están hablando de un proceso exprés, de libre, no sé qué cosa, pero quiero decir que desde 1839 la incapacidad moral está en las constituciones de Perú. Segundo, que se dice que se está violando el debido proceso cuando el procedimiento reglamentario se aprobó hace 13 años. Y Johnny, que es legislador antiguo como yo, sabe que esas normas se han podido impugnar si eran inconstitucionales para dejarlas sin efecto. Pero digo algo más, al presidente Fujimori, salvando los hechos que eran distintos, en 2 horas con una minoría, ni una mayoría calificada, fue declarado incapaz moralmente en menos de 2 o 3 horas, y muchos de los congresistas que yo voy a mencionar en el pleno del día de mañana, de los que ahora hablan de que se está violando ahora el debido proceso, votaron a favor de esa vacancia. Entonces aquí de lo que se está discutiendo es lo siguiente. El congresista de Frente Amplio impulsaron esta solicitud de vacancia y nosotros hemos votado a favor, han votado 96. De repente algunos son convencidos por el presidente mañana, como puede suceder. Yo también puedo ser sujeto de que él me convenza y no alcanza la mayoría, pero es un procedimiento absolutamente constitucional, democrático, y lo que creo que el Perú no se merece vivir esta agonía, esta zozobra, y hay que acabar este tema. El congresista Lescano dice no, pero ya tendrá oportunidad de comentar. El congresista Becerril, ¿tienen ya los votos para vacar al presidente luego de todo lo que se ha visto y las críticas que ustedes han lanzado, las acusaciones? En nuestra bancada habemos congresistas que tenemos las cosas ya definidas, pero también hay congresistas que obviamente vamos a esperar el día de mañana que el presidente haga sus descargos para tomar una decisión. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente. Cuando dicen están acelerando un proceso, el proceso está ceñido estrictamente a lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso. Vale decir, se presentó la moción, enseguida, en una sesión, se dio cuenta. En una segunda sesión se admitió la admisibilidad de esa moción con 93 votos. La Constitución y el reglamento dice que luego, después del 13º día hasta el 10º día, se debate y se vota. ¿Cuándo es eso? Es mañana jueves. Entonces, ¿dónde está que no se sigue el debido proceso? Y permíteme, y cuando dicen que hay un intento de tomar el poder, nosotros hemos sido claros y lo repetimos. Nosotros estamos por la línea de sucesión democrática de la presidencia de la República. Vale decir, si es vacado, tiene que continuar hasta el 2021 el señor Martín Vizcarra.
Pero ¿qué va a pasar ahora que el panorama comienza a cambiar? El presidente Kuczynski parece que va a la contraofensiva, llama a Vizcarra, a Arauz. ¿Y qué tal si esta noche en su discurso él dice, bueno, si me vacan, mis vicepresidentes renuncian? O sea, si me voy yo, nos vamos todos. ¿Cuál será la posición del Congreso, de sus bancadas? Bueno, yo quisiera decir antes lo siguiente. Fíjese, si ven la moción que se ha presentado, ahí no tienen la posición o la intención de sancionar a alguien por su conducta. Están diciendo que con la vacancia se puede adelantar elecciones. Y consecuentemente, ¿en qué parte dice eso? En el quinto punto, y los invito a que puedan leer. Ese no es el propósito de una vacancia. Y sin embargo, los que han presentado la vacancia, dentro del cual está el fujimorismo, así lo dicen. O sea, la intención es apoderarse del Perú indebidamente. Y esto de que en una sesión han dado cuenta de la moción y que en otra han debatido, eso es una sacada de vuelta a la ley, porque el viernes se presentó la moción y el mismo viernes se debatió. ¿Cuál es la desesperación que se tiene para seguir un proceso de vacancia? A un ministro se le interpela y pasan 15 o 20, 30 días. Y a un presidente se quiere decidir la suerte del Perú y la cabeza del Perú en menos de 7 días. Entonces eso obviamente trae pues alguna intención que va por debajo. Respondiendo a la pregunta que les ha formulado Magali, de este cambio de estrategia que vendría por parte del presidente, se va él y sus vicepresidentes, ¿cuál sería su actitud, su respuesta? La misma pregunta para todos, pero... Bueno, sería un panorama terrible, ¿no? Imagínense el fujimorismo en el Palacio de Gobierno y el fujimorismo en el Congreso. Y con las cartas de presentación que tiene de estar manipulando procesos electorales y conductas dictatoriales, sería terrible para el Perú. Pero los congresistas querrían, los nuevos congresistas que tienen apenas año y medio, ¿querrían irse a nuevas elecciones todos? ¿O van a preferir la comodidad de quedarse? No hay ningún problema, pero la preocupación es ¿quién va a estar dirigiendo eso? A ver qué nos dice, no es un partido que tiene Javier Velázquez. Hay un error en la interpretación. Cuando el presidente de la República, por una facultad que le da la Constitución, el Congreso no le ratifica 2 consejos de ministros, disuelve el Congreso, no se disuelve él. Así es, como elecciones. Entonces, solamente se convocan elecciones parlamentarias. Interpretando correcta, el APRA va a ir hasta donde manda la Constitución, no vamos a ir ni fuera ni de ello. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en el supuesto negado que el presidente sea vacado y que los 2 vicepresidentes renuncian, el presidente del Congreso convoca elecciones, dice el artículo 115, a elecciones. ¿Para qué? Para cubrir la fórmula presidencial y terminar el mandato. Pero aún no el Congreso, dice usted. No, por supuesto, solo la fórmula presidencial. Por supuesto que no. Pero aún fuera ese supuesto. Eso sale del marco de la Constitución. ¿Y sabes por qué te lo digo? Por una sencilla razón. El artículo 93 de la Constitución establece que los congresistas no pueden renunciar a su mandato. O sea, eso dice la Constitución. Entonces, ¿por qué mecanismo se va a hacer? ¿Por una ley? ¿Por un acuerdo del Pleno? Entonces, aquí lo que estamos viendo no hay que desesperarnos. Lo que yo he visto es que los 2 vicepresidentes han dicho que están dispuestos a hacer valer sus obligaciones constitucionales. Eso lo dijeron hasta ayer. Así es. Sí, mira, pueden cambiar lo que de fuera. opinión. Pero yo creo que el Perú no se merece. Mira, vivimos en una etapa donde las personas no hacen las instituciones, sino las instituciones. Hay reglas de juego. Si nosotros cambiamos ahorita las reglas de juego, estaríamos infraccionando. Y solo para que lo entienda mejor la audiencia, usted dice que no se puede convocar a elecciones para el Parlamento. Si se quieren ir los vicepresidentes con el presidente, se van y se convoca elección en el caso de ellos. Para exigir la fórmula hasta que termine el mandato. ¿Qué pasó el año 2000? Porque allí sí hubo nueva elección. Hubo un acuerdo del Congreso, pero explíquelo usted, por favor. Hubo un acuerdo, salíamos de una década de autoritarismo, de alteración del orden constitucional, y lo que se dio una salida política. Inclusive te quiero decir lo siguiente, Pedro. Pero breve para que pasemos a los temas de ahora. No había procedimiento para tramitar la vacancia por incapacidad moral. No había procedimiento. Tan es así que la incapacidad moral de Fujimori se procesó en 2 o 4 horas. Entonces, muchos de los que hoy ya están hablando del debido proceso, sí votaron a favor. Yo puedo mostrar los votos, votaron a favor. Entonces,
Lo que hay que responder es a una circunstancia. ¿No hemos evolucionado institucionalmente desde el año 2000 a la fecha? Yo creo que sí. Y yo creo que Mercedes Arauz, Vizcarra y el propio presidente tienen que asumir sus responsabilidades. Nosotros no estamos acusando al presidente. Para darle pase al congresista Becerril, si acaso el presidente, al ser vacado, presenta o anuncia que sus vicepresidentes van a renunciar, solo habría una elección para la fórmula presidencial, no para el Congreso. Esa es la interpretación que tiene usted y el APRA. Es una interpretación constitucional. Sí, sin duda. Coincido plenamente con Javier, pero yo creo que nos estamos adelantando los hechos. Mercedes Arauz ha sido totalmente clara. Hasta ayer. Hasta ayer. Que va a defender su mandato constitucional. Yo creo que incluso el hecho que esté llegando Martín Vizcarra va en ese sentido. Así es que acá tiene que mantenerse la cordura, hay que respetar el orden democrático y constitucional y seguir adelante. Además, hoy tenemos una noticia nueva, si me permites. Hoy en el diario El Comercio se publica una entrevista al señor Gerardo Sepúlveda, que es el socio, la persona que ha manejado las empresas de Pedro Pablo Kuczynski en este periodo, que es hoy en día objeto de la acusación. Y pongo un poco el contexto para entender por qué es importante lo que dice Sepúlveda. Para resumir en una línea, el señor Sepúlveda dice en el diario El Comercio que durante el tiempo que él manejó estas empresas y PPK era ministro, no hubo ninguna interferencia con el Estado. Así es. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? O al menos esta versión sirve para no precipitarnos y que el tema de la vacancia en todo caso se discuta cuando haya más elementos. Lo que pasa es que estamos confundiendo las cosas. Acá hay dos temas importantes que hay que saber discernir. Uno es el antejuicio político, que tiene que ver con dos cosas: por infracción de la Constitución y por delitos que se cometan los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Cuando Pedro Pablo Kuczynski ha sido ministro de Estado, ¿eso cuándo ha sido? Ha pasado más de 5 años. Por lo tanto, los delitos e infracción a la Constitución, desde mi punto de vista, ya han pasado más de 5 años, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre ahora? Él, para tratar de encubrir esas negociaciones incompatibles, el haber recibido dinero en sus cuentas de Odebrecht, que eso está demostrado, o sea, eso no hay que demostrarlo, ya él lo ha aceptado. Para encubrir eso, él viene y le miente al país en varias oportunidades. Y acá tengo exactamente las veces que le miente al país. Pero ¿cuenta o no cuenta lo que dice Sepúlveda hoy día? Perdón, termino. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué manera, digo yo, las mentiras que ha dado el presidente al país en varias oportunidades, que amerita es una conducta moral reprochable, va a cambiar lo que diga Sepúlveda o los documentos que presenten? Acá es una vacancia por incapacidad moral. Y cuando el presidente le ha mentido al país, ha caído, digamos, en eso. Entonces, yo no entiendo por eso cuando piden documentos, por ejemplo, los documentos van a variar esa conducta moral reprochable del presidente. No, eso es lo que se está viendo, no otra cosa. Escuchemos a ver qué tiene que decir el resto de nuestros acompañantes. Congresista Velázquez. Yo quiero decir lo siguiente. El señor Sepúlveda, yo creo que el presidente Kuczynski debería decirle que es su amigo de toda la vida, que le ha manejado su empresa, que ha producido una rentabilidad que al presidente no le ha interesado qué origen tenía, pero sí ha cobrado dividendos. Debería decirle, oye, vente al Perú, miren el lío que me has metido. ¿Qué hace contestando de su cómoda posición de Chile? O sea, yo creo que acá, como dice Héctor, lo que aquí no estamos haciéndole un juicio político por infracción a la Constitución, no le estamos haciendo un antejuicio por haber cometido un delito de función. Eso lo va a ver el Ministerio Público, las comisiones investigadoras. La incapacidad moral, como lo dice su respetado líder de Acción Popular, Valentín Paniagua, en su texto del año 1999, es una sanción. Por eso hay confusión. Los parlamentarios tenemos que leer también nuestras herramientas que utilizamos. Es una sanción política por una conducta moral y gravemente reprochable. Entonces, el presidente ha dicho inexactitudes. Algunos dicen, no, son conflictos de interés, de repente hay que... Está bien, pues, pero hagámoslo. Pero no dejemos que el país siga agonizando. Mañana hay que definir si el presidente va o no va. No importa, lo importante es que este capítulo de crisis política se cierre. Para cerrar este punto, ¿qué tiene que decir Johnny Lescano? Bueno, yo estoy convencido que obviamente se tiene que sancionar, pero en la forma debida.
no con la desesperación y las pretensiones que tienen los que impulsan esta moción de vacancia. Ahora, si hablamos de mentiras, los fujimoristas y los apristas han mentido no sé cuántas veces y no les ha pasado nada. Ayer han dicho que se les ha sembrado pruebas, eso no es una mentira, sin dar datos, sin dar nada, y tratar de confundir a la población. Se le ha sembrado pruebas en el Ministerio Público, eso no es una infracción para sacarlo al señor Becerril, por ejemplo, del Congreso, o al señor Salaverry, obviamente. Y ellos quieren ahora fungir de moralizadores y decir, oiga, hay que sancionar las mentiras del presidente de la República. Al presidente hay que juzgarlo en la Comisión, Congreso y en la Fiscalía. Pero la forma como se está haciendo, y personas que están absolutamente desautorizadas, a mí me parece que no. Pero que su socio haya negociado con el gobierno peruano mientras él era ministro de Economía, ¿no le parece una inmoralidad? Nadie niega esa situación. Pero no es una inmoralidad, sí, señor. Sí, digna de ser cuestionada. Obviamente es cuestionada. Y que atañe pero y que tiene que hacerse con los pasos debidos. Ahora dicen, bueno, a Fujimori se le sancionó rapidito, claro, pero si se escapó al extranjero. No, eso era ya una inmoralidad. Era una situación pues incalificable, ahí había que tomar determinación. Pero también lo que acabamos de enterarnos los peruanos, creo que a todos nos parece una inmoralidad. No cabe duda pero que eso hay que investigar y sancionar, pero de la forma como estamos viendo. ¿Pero no entra dentro de lo que dice la Constitución? Entra dentro de lo que dice la Constitución, pero no se están tomando los procedimientos y no está viendo todo el panorama. ¿Cuánto tiene que demorar ese procedimiento? No sé, los procedimientos ¿cuánto que sean tendría que estar el país en vilo? Que se investigue en la Comisión del Congreso y en la Fiscalía y en esos plazos se sancione. O sea, eso puede demorar 2 años, 3 años y tenemos un gobierno que está temblequeando. Pero no por eso se va a decidir en una situación donde el fujimorismo está tomando el Congreso, impone las cosas, ataca a la Fiscalía, quiere descabezar el Tribunal Constitucional, se introduce en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Contraloría. Es decir, pura dictadura. Nosotros vamos a entregar a esos grupos políticos el país de ninguna manera. Entonces hay que hacer las cosas con los procedimientos debidos y tomar la decisión cuando se tenga que tomar y con los plazos que correspondan, porque si no, vamos a hacer el juego a algunos grupos. Parecería, Magali, que es amigos, que es una confrontación entre personas que consideran que debe haber más tiempo para investigar y evaluar, y otros que consideran que la situación está clara y que hay que vacarlo. Pero en medio hay un país que ve con incertidumbre y también con mucho temor lo que está pasando, porque aquí, señores, como seguramente a ustedes les consta, no digo que son indiferentes al problema, hay peruanos que viven al día, hay peruanos que necesitan que haya inversión, desarrollo. Eso no quiere decir que no se investigue, lo que quiere decir es que todo se maneje dentro de un clima de serenidad, fortaleza, pero serenidad, para que haya oportunidades para el pueblo peruano. ¿Eso también no es importante de servir? A ver, yo no creo... Que ha sido aludido además, para que pueda responder. No, yo no voy a responder ningún improperio. Yo quiero decir que esto no se trata de entre personas que creen que se debe ver ahora o se debe ver después. Se trata de que personas, congresistas, que estamos luchando contra la corrupción y los que están mirando de costado a la corrupción. Aquellos que dicen, pero tiene que investigarse 1 año, 2 años, estoy de acuerdo que cometió un delito, un error, que se tiene que sancionar, pero que se investigue pues en 1 año, son aquellos que miran de costado la corrupción. Nosotros somos claros. Acá este tema tiene que sancionarse porque el Perú no puede estar paralizado más tiempo. Así es que esto es perentorio que se vea de una vez. Yo creo que las posiciones en el Congreso este jueves se va a dar cuenta y el país va a ver qué congresista está, digamos, tratando de solucionar una grave crisis del país y otros, sin embargo, están tratando de enfrentarse entre bancadas, insultando, dando improperios. Yo no voy a caer en esa bajeza. Pero, congresista Becerril, justamente hablando de improperios, creo que como periodistas y público, nos ha parecido una cuestión bastante provocadora lo que la bancada fujimorista ha denunciado, el gobierno, eso que se estaría buscando evitar la vacancia del presidente comprando con fondos del Estado, ¿no? Comprando votos en otras bancadas. Y lo digo, a nosotros no solamente nos ha llegado esa información. Pero no hay pruebas, congresista, eso me parece prepotente.
que es prepotente. Vamos a ver la nota. No, pero ¿qué es Escuchemos prepotente? primero. Permíteme. El decir algo sin pruebas, el acusar No, sin eso pruebas. en todo caso no sería prepotente, en todo caso sería... Vamos a ver la nota congresista y lo comentamos, Claro. porque nos interesa sacar luces dentro de toda esta discusión que Perfecto, nos afecta a estamos en todos. eso. Vamos con la nota y veamos con la respuesta de Héctor Becerril. El pronunciamiento se hizo desde el Congreso de la República. Según el fujimorismo, funcionarios del gobierno estarían usando dinero del Estado para frustrar el proceso de vacancia. Hemos presentado una denuncia contra la prefecta regional del Callao por realizar proselitismo político, porque ella estaría desviando fondos de apoyo social para destinarlos a financiar una movilización. Para el vocero del partido, Daniel Salaverry, la movilización tendría la intención de frustrar la sesión del próximo jueves. El pronunciamiento no quedó allí. Salaverry deslizó que el gobierno está comprando votos de congresistas para evitar la vacancia. Del presidente en la sombra, el señor Fernando Zavala, el cual estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas con el claro fin de evitar la vacancia. Queremos decirle al señor Zavala y a todos los miembros del gobierno, el señor Kuczynski, que la democracia no es negociable. En una vuelta de tuerca poco comprensible, Salaverry aludió a que parte del complot para traer abajo la vacancia sería comprometer a Keiko Fujimori. Que se estaría pensando sembrar algunas supuestas pruebas en nuestros locales partidarios de Fuerza Popular para de esa manera justificar una eventual prisión preventiva contra nuestra lideresa. El vocero fujimorista finalizó diciendo que de producirse la vacancia, respetarán el orden de sucesión y respaldarán al primer vicepresidente. Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, a través de su cuenta de Twitter, advirtió que si algún prefecto o subprefecto hace proselitismo político, debe atenerse a las sanciones administrativas correspondientes. Este memorándum del Ministerio del Interior dirigido a prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores recuerda que las autoridades deben actuar con absoluta neutralidad y transparencia. Congresista Becerril, por ejemplo, lo que veníamos mencionando y la nota abunda. ¿Por qué llegar a este punto en que se señalan conductas y no se muestran pruebas? A ver, respecto a la denuncia sobre la prefecta de Callao, ustedes no sé si lo han visto. Ayer todo el día ha habido un video donde se ve a ella en una reunión pública con los tenientes gobernadores, incluso con su cintillo acá de la bandera nacional, convocándoles a una marcha para el día de mañana hacia el Congreso de la República. Y les dice, los ómnibus estarán a disposición. ¿Es real o es mentira? Es real, existe y tenemos el vídeo. No sé si usted lo tiene. Bueno, el ministro Basombrío ha salido a decir que todos están pues prohibidos de hacer proselitismo político, los subprefectos o prefectos. Obviamente. Una reacción. Así, ha habido Y yo lo que estoy denunciando acá y Daniel Salaverry es un hecho real. Que luego después Basombrío haya salido a poner orden, está bien. Pero eso se ha dado... Y esta acusación tan grave de que se está pagando a cambio de que se vote en contra de la vacancia. Pues, por partes. Respecto a Zavala. Ustedes como periodistas y nosotros como congresistas, los que estamos en política, sabemos, por ejemplo, nunca Zavala se ha ido de Palacio de Gobierno. Y muchos medios lo han dado cuenta. Es más, se ha aceptado en el interno de que sigue, digamos, en Palacio de Gobierno, como siempre. ¿Y qué hace? Está, lamentablemente, en mi punto de vista, usurpando el poder. Él ya fue defenestrado, él no es premier, pero sigue asumiendo funciones. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo saben ustedes? Con fuentes internas. Es más, la persona que ingresó a la casa de Pedro Pablo Kuczynski en un carro polarizado ha sido él. Y tenemos fuentes internas. Permítame preguntarle, ¿que el señor permanezca como consejero, amigo, o ya se O aclarará del en entorno calidad de qué? político. ¿Explica, prueba que se esté pagando dinero a congresistas para votar en contra de la vacancia? A ese punto quiero llegar. ¿Le parece que ya es un salto demasiado...? No, pero permíteme, a eso quiero llegar. También nos ha llegado dos versiones de gente muy cercana a Palacio de Gobierno. ¿Qué cosa es? De que sí... Son rumores, entonces. Se estaría intentando torcer la voluntad con eso. Y lo más grave... Pero son rumores. También, lo que pasa es que yo no puedo decir la fuente. Por ejemplo, No le si ha digo que llegado... nos diga quién. Si ha llegado, por ejemplo, a nuestra bancada el ofrecimiento para finalmente dar el indulto a Alberto Fujimori a cambio
de que congresistas nuestros voten en contra de la vacancia. Y eso también es real. ¿Y quién les ha hecho llegar eso? ¿Quién les ha hecho llegar lamentablemente, estos momentos no puedo dar todos los nombres. Nosotros en su momento vamos a denunciar, pero sí, tengan la plena seguridad, yo no voy a mentir. Nunca he mentido en medio de comunicación, nunca he mentido porque no es correcto. Y les digo que si ha llegado a nuestra bancada ofrecimientos de esa índole. Pero siguen siendo dichos que a veces no hay que ponerlos a nivel de certeza. Y una situación tan grave como esta. Así es. ¿Está corriendo dinero, señor Lescano, para cambiar los votos, para que no haya vacancia? Bueno, en Acción Popular nunca en la vida hemos practicado la política de esa manera. Otros sí, el fujimorismo, por ejemplo, partido del señor Becerril, se compraba a los congresistas en la salita del CIN. Ellos sí tienen experiencia. Entonces seguramente que ellos saben pero el mecanismo. Ahora, ¿está corriendo dinero? Que eso respondan los de PPK. No sé si se estará haciendo o no. Velázquez. Pero a nosotros no nos vengan con esas mañoserías. Dejemos participar a Javier Velázquez. Yo creo que en una circunstancia tan difícil el icterio, el agravio, hay que dejarlo de costado. Acá estamos en una institucionalidad. Y la institucionalidad se fortalece cuando se respetan las reglas de juego. Hasta ahora nadie ha podido mostrar que el procedimiento constitucional y su reglamentación ha sido afectada por el Parlamento. Segundo, si el día viernes, déjame hablar, por favor. Te pido por favor que dejes hablar. Pero déjame hablar, pues. Bueno, habla, no estamos en la de la radio, sino la razón. Mira, si el viernes han votado 96 por la admisión, tiene sentido que el jueves, si el presidente, con pruebas categóricas, desvirtúa las inexactitudes que ha dicho, es obvio que algunos parlamentarios legítimamente puedan cambiar el sentido de su primera decisión de admitir la demanda. El hecho que se haya admitido la vacancia, eso no supone que congresistas que voten en contra de ella se especule, porque es especulación, y eso mancha un procedimiento que debe ser absolutamente constitucional. Que su decisión sea por la no censura. Congresista Velázquez, usted ha sido primer ministro. ¿Considera que levantar estos rumores sin prueba le hacen daño al proceso que estamos en este momento debatiendo? Le hacen daño, y además poner en el camino de un procedimiento que el Parlamento lo está llevando escrupulosamente en el marco de la Constitución, poner que me están denunciando, que me están siguiendo. No, por favor, hay que quitar todos esos temas. Que sea, si alguien conoce de que algún parlamentario lo que debe ir al Ministerio Público y denunciar. Congresista Becerril, sí. En caso sea vacado el presidente Kuczynski y asuma el vicepresidente Vizcarra como presidente de la República en los próximos días, ¿va a tener el apoyo leal en el sentido democrático, no de cogobierno, el apoyo leal, democrático de la bancada de Fuerza Popular, o van a expurgar temas como el aeropuerto de Chinchero, se le va a tener contra la pared? ¿Cuál va a ser la actitud del fujimorismo? Nuestra bancada, desde que ha comenzado este gobierno, incluso en el gobierno anterior, hemos sido una fuerza de oposición responsable. A este gobierno, todo lo que ha pedido, le hemos apoyado. Nunca jamás hemos puesto cortapisas. De igual manera, si Martín Vizcarra asume la presidencia, nosotros vamos a trabajar pensando en sacar adelante al país. Y todo lo que sea importante para el país, vamos a apoyar, vamos a colaborar, porque eso nos corresponde. Sin embargo, también quiero acotar lo siguiente. Yo lamento mucho, en realidad, la posición del colega Lescano. Desde que ha llegado este set, no he hecho más que lanzar improperios al fujimorismo. Déjame hablar, por favor, si fueras tan amable. ¿Puedes? Gracias. Sí, no, sí. Gracias. Entonces, yo no quiero caer en esas provocaciones. El Perú está atravesando ahorita los momentos más críticos de los últimos años. Y que se venga a querer, por ejemplo, en este caso, tirarse abajo este debate alturado, yo creo que no es correcto. Así es que yo no le voy a contestar, no por falta de argumentos, sino que no, porque no quiero descender al nivel del congresista Lescano. No, es que Perú ha ido a mundial, dice que por eso no contesta. Perdón, pero voy a contestar. A ver, breve. Mire, para poder tocar otros temas. No, está bien, pero fíjense, nosotros estamos dando hechos concretos. Han dicho los señores del fujimorismo que se ha sembrado pruebas. Y el señor Becerril y sus colegas fueron al local de Fuerza Popular, donde dice que se han sembrado pruebas. Ya han estado intimidando a los fiscales. Ese es el tema, permíteme, disculpe. En delitos, perdón, pero yo te he dejado hablar. Pero son hechos concretos. El fiscal hasta ha denunciado con el acta de respectiva. Y ahora tienen la temeridad, ¿no? Están haciendo un chantaje de decir, nos están sembrando pruebas.
¿no? Cuando en la diligencia ellos han ido a obstaculizar. Es decir, la temeridad del fujimorismo de estar pretendiendo, como en los tiempos de Montesinos, hacer psicosociales y difamar hasta los fiscales, cuando ellos han estado ahí 10 parlamentarios pretendiendo más bien quitar las pruebas, que no se incautan las pruebas. Entonces eso no son pues improperios, esos son hechos concretos y que se tiene que decir, si no le gusta, ¿qué vamos a hacer? Pero mientras ustedes no se ponen de acuerdo y tienen sus discrepancias, el pueblo peruano sigue esperando que el país avance. Porque miren lo que dice una consultora británica. La grave crisis política que afronta el gobierno de PPK, dicen ellos, esos especialistas, The Economist entre ellos, va a retraer la inversión en nuestro país a pesar que se decrete o no la vacancia presidencial. Veamos. La grave crisis política que afronta el gobierno de PPK va a generar sí o sí un impacto muy duro en las inversiones, a pesar de que se dé o no la vacancia. Según la prestigiosa consultora británica Oxford Economics, este fuerte remesón político afectará el sentimiento inversor en el país, más allá de lo que pueda ocurrir mañana en el Congreso. Los analistas señalaron que la suerte de la economía peruana ya está echada, puesto que de darse la vacancia presidencial, el sucesor inmediato, que es Martín Vizcarra, primer vicepresidente, correría la misma suerte de tener una mayoritaria oposición en el Congreso, a pesar de continuar con la misma política económica impulsada por el oficialismo. En el otro caso de que PPK logre mantenerse en el sillón presidencial, las cosas tampoco cambiarían en mucho, pues el desaliento de las inversiones produciría serios daños a largo plazo en su institucionalidad. Además, la revista británica The Economics señaló que el PBI para el 2018 tendrá un considerable descenso ante el pedido de vacancia que afronta PPK. No estamos en contra en ningún momento que se investigue, que se acuse si hay base y que además el presidente tenga que responder ante el país por estos asuntos. Lo que nos preocupa, y lo manifiesta así la nota que acabamos de presentar, es cuánto afecta la viabilidad económica, las inversiones, lo que está ocurriendo. Está bien un procedimiento más largo, más atenuado, sin tanto enfrentamiento, o finalmente este proceso que algunos llaman express. El propio presidente lo ha llamado así. Sí, por supuesto le vamos a dar la palabra, congresista. Lo que pasa es que quiero poner en el contexto. ¿Está bien apresurarnos o es mejor ir paso a paso? ¿Y cuánto le afecta a la economía? ¿Usted quería decir algo? No, yo quiero decir lo siguiente. Yo considero que caricaturizamos un debate cuando decimos procedimiento express. Es un procedimiento constitucional. Y yo presentaba el ejemplo anterior, no porque quiera defender al señor Fujimori, pero como te digo, en esa época no había proceso y nadie dijo nada mucho de los que hoy día hablan del debido proceso que se está respetando escrupulosamente. Y quiero decir algo, esa opinión es sesgada, porque los partidos en el Parlamento no tenemos la culpa que el presidente no tenga pueblo que lo respalde, no tenga partido que lo respalde, no tenga bancada que lo respalde. Ha sido patético ver solitariamente a Juan Cheput defendiendo a su presidente. Todos los parlamentarios se retiraron. Y es más, ¿qué culpa tenemos nosotros que haya un gobierno que no tenga objetivos claros, que ministros volteen la cara, que no estén metidos en el debate defendiendo la posición del presidente? Entonces, no vengamos a echarle la culpa a decir que las expectativas de crecimiento tienen que ver con esta crisis que ha sido originada por el propio presidente. Si el propio presidente hubiera dicho al país, mira, si es verdad, hice estos contratos, de repente fueron anómalos, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo creo que cuanto más rápido resolvamos... La nota tampoco es amable con el presidente Kuczynski, porque dice claramente, vale, que haya o no haya vacancia, la inestabilidad económica nos lleva. Cuanto más rápido resolvamos la crisis, yo creo en la institución, no en las personas, yo no creo en los irreemplazables. Cuanto más rápido resolvamos esta crisis, escuchando al presidente las horas que quiera, y que el Parlamento tome su decisión, y que dejemos de estar cuestionando tú por qué votaste en tal o cual sentido. Cada uno responderá con su conciencia ante el país. Pero creo que hay que cerrar este capítulo y iniciar el nuevo año con el impulso al crecimiento de la economía, ¿no? A ver qué nos dice Leonel Lescano, que continúa negando mientras usted afirma, y también le vamos a dar, por supuesto, la palabra. Es que la democracia no es cuanto más rápido. No sé por qué el APRA se ha convertido en furgón de cola del fujimorismo. No es cuanto más rápido. Cuando se respeten los procedimientos constitucionales, cuando se respete la ley y la Constitución, dicen, no, el gobierno tiene la culpa, y ellos también no tienen la culpa de estar apresurando cosas cuando debían dejar que las cosas sean
normalmente dentro de los plazos correspondientes, respetando pues la razonabilidad. Obviamente no es el hecho solamente de un gobierno débil que no ha sabido defenderse como el gobierno del señor Kuczynski, sino de ellos que se aprovechan del gobierno débil para sacar rédito, para pescar en río revuelto. Esa es la situación, entonces que asuma también las consecuencias. Si se hacen normalmente las cosas, el país no tiene por qué alterarse. Pero si ven que se quiere apresurar... ¿Qué tiene que decir Héctor Becerril? Para poner cosas que no se deben imponer. Yo pregunto sobre el tema, no divago. La economía del país, antes de esto, ¿cómo estaba? ¿Boyante, en crecimiento, en auge? ¿O tenemos ya año y medio que ha durado este gobierno con la economía totalmente paralizada? Teníamos una economía paralizada por errores propios de este gobierno. Recordemos la política económica que implantó Torno, totalmente contraproducente. Entonces, si sumamos a ello estos graves problemas en que está Pedro Pablo Kuczynski, si él continúa 3 años y medio, va a tener capacidad de fortalecerse, de traer inversiones privadas, o ni siquiera pueden reactivar la economía con la inversión pública ante una gran oportunidad con la reconstrucción con cambios. Sin embargo, ni eso han realizado. Así es que yo sí creo que mientras más rápido terminamos con esta crisis y asuma, en todo caso, Martín Vizcarra, creo que las condiciones van a variar. De lo contrario, tendremos 3 años y medio más de lo mismo que hemos tenido este año y medio inicial. Complicado panorama, Magali, sin duda, porque estamos terrible. ante una situación en la que el gobierno, al parecer, ha decidido, como señalábamos al inicio de la entrevista, encarar este momento con otra actitud. Así es. Y vemos que en el Congreso no hay un caldo de cultivo. Al principio se vio una actitud bastante débil en esta oportunidad, la misma que ha caracterizado, si bien es cierto, de todo el gobierno de Kuczynski, pero sin embargo esta vez ha decidido, parece, él dar una contraofensiva. Se nota en la contratación del abogado Borea, un conocido antifujimorista, alguien que va a buscarle la forma y una salida para esta terrible situación. Y lo que dijo el presidente anoche, ha llamado a su primer vicepresidente, ha dicho hoy que hoy va a dar un discurso, un mensaje a la nación, inesperado. Y se nota pues una sensación de que el presidente quiere volver a tener la sartén por la manga. Pero ya yo quisiera hacer una puntualización. Pero quisiéramos en materia económica, darle la bienvenida a la congresista Janet Sánchez, de Peruanos por el Cambio, a quien hemos esperado incluso minutos antes para poder empezar esta rueda con todos y para que la voz del oficialismo del partido de gobierno también esté presente en este debate que, como bien ha señalado Magli, nos preocupa a todos. Antes de retomar, congresista Lescano, quizás dar la oportunidad a la congresista Sánchez de que nos señale cuál es su sentir en este momento en que el gobierno se está reuniendo en pocos minutos más con el vicepresidente Vizcarra, con la vicepresidenta, donde claramente se puede tomar la decisión de si vacan al presidente, nos vamos los vicepresidentes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, muchas gracias, Pedro, Magali. Definitivamente sabemos todos que estamos pasando por un momento crítico, no el presidente Kuczynski, sino el país. Sin embargo, confío plenamente de que no va a prosperar la vacancia, y es por ello de que de todas maneras se tiene que coordinar con los vicepresidentes. Pero hay algo importante que tenemos que resaltar a la población. La población ha elegido al presidente Kuczynski para que gobierne 5 años, de acuerdo a nuestra Constitución, a nuestro marco constitucional, y eso se debe respetar. Y todas las instituciones públicas, y en este caso el Congreso de la República, también le toca aceptar eso y permitirle gobernar al presidente Kuczynski. Pero lo que no se puede, claro, no se le puede permitir que el presidente pues esté manchado por serias imputaciones de corrupción. Eso es a todas luces, una inmoralidad. Se tiene que responder, se tiene que investigar, y el presidente además reconocer que el tema va más allá de haber negado y eventualmente mentido sobre su relación, que es algo que él ha reconocido el domingo. Lo primero que tiene que quedar claro, Pedro, Magali, es que el presidente no es corrupto. El presidente no ha tenido ningún conflicto de interés en este caso. Sí, pues, no tenemos un presidente elocuente, no tenemos, como podrán decir muchas la ciudadanía, no sabe defenderse,
No ese es el caso. ¿Sabes qué es? La buena voluntad y la confianza que el presidente tiene con las personas. Ese es el gran problema. Eso que quede súper claro. Pero lo que pasa es que no solamente se trata de buena voluntad. No se trata solamente que el presidente dice, bueno, yo no sé, bueno, yo fui ingenuo. No, se trata no solo exactamente, porque de buena fe está yendo el infierno. Pero usted sabe que hay indicios suficientes que hacen, nos ha dicho a todo el país que hay pruebas suficientes de que el presidente estuvo, sí, en un claro conflicto de interés, porque como ministro de Estado, él no podía recibir ganancias ni utilidades de una empresa que estaba sosteniendo en esos momentos contratos con el Estado. Eso es inmoral a todas luces. El presidente no ha recibido un sol de ninguna coima. Pero eso que quede claro, ni un sol de una sola coima. Simplemente el presidente ha recibido utilidades. Utilidades de una empresa que era de él. Que negociaba con el Estado. En el momento en que era funcionario. Eso tendríamos que investigarlo. No podemos Pero eso es tan ligero. Creo que está bastante claro y él lo ha aceptado. Claro, no le damos la oportunidad al presidente para que pueda defenderse en un debido proceso. A mí me llama mucho la atención. Pero no se sabe defender al presidente frente a los periodistas que lo interrogaron. Me llama mucho la atención, Magali, de que queramos vacar a un presidente una cosa tan delicada para el país en 5 o 6 días. ¿Y cuánto se tiene que demorar? A ver, hay que cumplir los procesos que implica el reglamento. Pero también eso implica que el país se siga paralizado como hasta ahora. Precisamente por eso hay que ser responsables, Magali. Que se paralice. Pero ¿qué hacemos con un presidente atado de pies y manos? Acá hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Ha habido varias denuncias en la Comisión de Ética del Congreso que demora meses, y es más, hasta este momento no se resuelve. Son meses de ello. Y sin embargo, una cosa tan delicada como la vacancia de un presidente de la República, del primer personaje importante del país, y lo hacemos en 5 días. Entonces hay que tener coherencia con lo que hacemos, con lo que decimos. Pero no podemos comparar, creo, la vacancia de un presidente con una acusación de ética a uno de los congresistas. Creo que hay diferencias bastante grandes. Me parece que no. Los dos somos elegidos por el voto popular, Magali. Nuevamente retomamos, hay varios de sus colegas que quieren contestar algunas cosas que usted ha dicho. Sin duda, el primero de ellos era Johnny Lescano hace un instante. Sí, bueno, no. Rápidamente para que podamos interactuar todos. No, nosotros pensamos que obviamente hay una negociación incompatible, ¿no? De parte de las empresas del señor presidente, pero eso supone pues todo un trámite para poder investigarlo y no alterar la situación económica que vive el país. Lo que está haciéndose en estos momentos es prácticamente perjudicar la situación en el Perú, estableciendo pues una serie de desconfianzas y preocupando al pueblo. Eso obviamente hay que decirlo también, pero hay que ver, repito, la situación, cómo políticamente se está moviendo en otros sectores. En otros sectores se pretende restablecer una dictadura, ¿qué les parece? Y eso hay que evitarlo. Si como parte del comentario, respuesta que va a dar Javier Velázquez, Héctor Becerril, a lo que se acaba de decir en esta mesa, comparto con ustedes también algunas de las cosas que ha dicho Gerardo Sepúlveda, en este caso una información que ha aparecido en el diario El Mercurio de Chile. Allá están muy pendientes de lo que viene ocurriendo en el Perú y también se ha hecho una entrevista al señor Sepúlveda, que es quien manejaba la empresa del presidente en este periodo tan que ha generado la acusación. Dice Gerardo Sepúlveda, en un momento que esto los tenía aquí y se cerró ya, nuevamente. Es un hecho que Kuczynski no conoció en su momento los contratos suscritos con Odebrecht. Eso es lo que señala el señor Sepúlveda. Y luego añade, ante la salida a la luz de los negocios pasados entre la constructora brasileña Odebrecht y el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, el señor Gerardo Sepúlveda ha dado su versión al diario en el que claramente dice que no ha habido una injerencia. Le preguntan, ¿ha tenido algún contacto con el presidente desde que estalló este caso? Gerardo Sepúlveda dice no. Sin duda, difícil de creer, lo que ustedes quieran, pero es la versión del señor Sepúlveda. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto directo con PPK? Cuando estuvo en la ENADE el año pasado. O sea, no habla con él desde el año pasado. Estamos fines del 2017, se refiere al año 2016. Y en algún viaje posterior a Perú soy incapaz de decir exactamente cuándo. Yo debo haber pasado a saludarlo, pero sin agenda. Hace 2 años, desde que él asumió la presidencia, que no hago ningún negocio en Perú. Y aquí había una pregunta que quedó incluso latente luego de la entrevista con los periodistas. Si es todavía hecho de ministro, ¿qué no hace desde que es presidente? Según Sepúlveda, no hay mayor contacto. Y luego reitera
que cuando él fue administrador de la empresa del presidente, según la versión que da Sepúlveda, no hubo contacto, injerencia ni apoyo indebido por parte del presidente. ¿Es suficiente como para enfriar las cosas, continuar investigando y que la vacancia tome un curso más dilatado, o debe irse con todo al tema de mañana? Primero, volver a precisar. Hay que leer el reglamento, es obligación de los parlamentarios leer el reglamento. No se ha vulnerado el reglamento. Segundo, que lo de mañana no puede estar de ninguna manera contaminado por lo que diga la empresa o lo que diga Sepúlveda. Como dije al comienzo, yo creo que el presidente Pablo Kuczynski le debe decir: oye, miren el lío que me han metido, ¿ven? ¿Acaso no puede mostrar estos contratos electrónicamente? En un segundo te lo dan. Nada de esto está sustentado con pruebas, pero además en esa entrevista lo que dice Sepúlveda, cuando le han dicho: oiga, usted en el periodo que era ministro, el primer ministro, ha ido 79 veces al Perú, dice: ¿y te has reunido con el presidente? No, pero hemos tomado un café nada más. A mí me parece que es poco respeto a eso. Mañana lo que se va a ver, creo que el presidente lo puede resolver en menos de 10 minutos. Yo dije, él dijo en un momento, dijo: yo no tengo ningún contacto ni directo ni indirecto con tal empresa. Es decir, no lo he tenido, acá está la prueba. El señor Sepúlveda, yo le entregué mi empresa en el 2004, acá está la constancia. Acá están el estudio de la evaluación financiera anual, donde el señor firmaba. Cosas sencillas, creo que 20 es lo único que puede hacer para ir cerrando, congresista Becerril. Sí, es lamentable argumentar temas que no tienen ningún tipo de asidero, ni en la Constitución, ni en el reglamento. Acá lo claro es que ni el presidente, ni algunos ministros, ni algunos voceros del oficialismo saben diferenciar lo lícito de lo ilícito, lo público de lo privado. Si el mismo presidente, pero Pablo Kuczynski, ha aceptado de que él ha recibido dividendos, alguito, en su empresa, que luego terminó en su cuenta personal siendo ministro de Estado. Si no sabemos diferenciar eso, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Y acá yo para terminar, yo quiero invocar a los ministros. Si los ministros actuales no les parece eso una conducta moral tremendamente reprochable, entonces ellos están en lo mismo. Esto es muy grave en realidad. Para ir cerrando, congresista, muy breve, por favor. Le pido muy breve. Yo considero de que toda persona tiene derecho a saber de qué se le está acusando. Y para ello necesitas un argumento para que tú puedas ver tu defensa, y es lo que está haciendo el presidente Kuczynski. Está pidiendo al Congreso de la República los argumentos de la vacancia, lo que han denunciado, para ver la defensa que va a tener. Y es más, yo también quiero precisar algo que es muy importante para la ciudadanía. Si bien es cierto, sí, pues, está dentro del marco del reglamento del Congreso y dentro del marco constitucional la procedencia de la vacancia. Sin embargo, acá hay algo muy claro, que a esto no se le puede engañar al pueblo. Si las fuerzas democráticas en ese momento, el último debate que hemos tenido en el Pleno, no hubiéramos sabido explicar el hecho de que se respete el debido proceso, lo hubieran vacado al presidente el mismo día. Bien. Entonces eso no me parece. No se puede vulnerar los derechos de las personas. Estamos permanentemente siguiendo el tema, nos preocupa muchísimo. Queremos agradecer a los congresistas Lescano, Velázquez, Becerril y Sánchez por ayudarnos a entender lo que viene ocurriendo. Que la gente entienda lo que está ocurriendo. Así es, ayudarnos a entender. Y sin duda estamos muy preocupados y estaremos atentos a cualquier novedad que se vincule con este tema. Muchas gracias por su presencia. Nosotros tenemos que irnos a una breve pausa y retornar.